Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Quiero trazar un tema de la palabra de Dios que he titulado ¿Cuál es la señal para salir de las ciudades? Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones. Imploramos que tu santa unción esté con nosotros al estudiar este tema. En el nombre de Jesús, amén. En la palabra de nuestro Dios, en el libro de San Mateo, el capítulo 24, nosotros encontramos unas instrucciones que el Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles en lo que tiene que ver con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén y con el fin del tiempo. Entonces, los discípulos, cuando empezaron ese diálogo con Jesús, se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús les empezó a contestar que para el tiempo del fin vendrían guerras, vendrían pestes, vendrían hambres, pero que esto era principio de dolores, que aún no vendría el fin. Cristo también les dijo que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y el Señor Jesucristo les dijo que aún no era el fin. Pero hay un evento que es el que marca el inicio del fin del tiempo. En el libro de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 14 y 15, la palabra de nuestro Dios dice textualmente. Voy a leer el versículo 15. Dice: Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este versículo que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 24, es antecedido por Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice: Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Nos podemos dar cuenta aquí que el Señor Jesucristo les está diciendo cuándo iba a venir la destrucción y cuándo era que ellos debían salir de Jerusalén, de Judea. Y también les indica cuáles iban a ser todas las señales que iban a acontecer previo a este maravilloso evento. El versículo 16 dice textualmente: Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nos estamos dando cuenta aquí que la huida es inminente, sea que estemos en Judea, sea que estemos en la azotea de la casa, o sea que estemos en el campo, hay que huir un día determinado cuando Dios así lo tiene decidido en sus concilios sagrados. El Señor Jesús también advierte en el versículo 19: Pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. También sigue diciendo: Orad pues vuestra huida para que no sea en invierno ni sea en sábado. Nos damos cuenta aquí claramente que el Señor da unas instrucciones acerca de esa huida. Y aquí nosotros la podemos ver de una manera clara. Luego, en el versículo 21 de San Mateo, capítulo 24, la palabra de nuestro Dios dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que nos está indicando aquí la palabra de Dios es que cuando venga la gran tribulación, ya ha llegado el momento de salir de las ciudades. Es decir, hay que salir antes de que vengan esas grandes tribulaciones. ¿Qué acontece después? El libro de San Mateo nos narra que después de la tribulación de aquellos días va a verse en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y va a venir con gran poder y con grande gloria, y va a mandar a sus ángeles para recoger a sus elegidos desde los cuatro vientos de la tierra, para él darle la recompensa eterna en las mansiones gloriosas que están en la ciudad celestial. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, nos amplía esta información. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que para el fin del tiempo hay 4 ángeles que detienen
los 4 ángulos de la tierra. Y cuando los van a soltar, hay un ángel poderoso que les dice: no soltéis los 4 vientos hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso es la obra del sellamiento que va a acontecer en el tiempo del fin. Y el Señor Jesucristo va a marcar con su sello a los que son elegidos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que hay hasta ahora varios eventos que tienen que ver con lo que acontece en el fin del tiempo. La abominación de la desolación en el lugar santo, el sellamiento, el recibimiento del Espíritu Santo, la venida de Cristo y la recompensa de los santos. En el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 4, después de la resurrección de Jesucristo, Él se le apareció muchas veces a sus apóstoles y habló con ellos para darle instrucciones acerca del reino de los cielos. Entonces les dio una orden que la encontramos en el versículo 4 del libro de Hechos. La orden dice: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto representa la lluvia temprana, ese poder del Espíritu Santo que ellos recibieron para poder ir a dar un mensaje de evangelización al mundo de la época. La palabra de Dios continúa diciendo en el versículo 6 del libro de Hechos, capítulo 1. Entonces se le acercaron y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo que Jesús les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Nos estamos dando cuenta aquí entonces que el Señor Jesucristo les ordena que no se vayan de Jerusalén, que es necesario que primero reciban el Espíritu Santo para después ir a predicar a todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Indicándonos esto, que el Señor Jesucristo tiene una preocupación especial por la evangelización de las ciudades. Por eso el profeta nos habla en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, versículo 11, y dice: Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es un mensaje universal, es un mensaje que incluye los 4 ángulos de la tierra, es un mensaje que debe ser llevado a todo oído humano. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, nosotros encontramos ese mensaje. El mensaje final de Dios es un mensaje de misericordia para el pueblo y está representado por el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles lo podemos estudiar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, en los versos 6, 7, 8 y 9. Ese mensaje es un mensaje poderoso que muestra que Dios es nuestro creador. Es un mensaje que manda una hora del juicio. Es un mensaje que motiva a las personas a no contaminarse con el vino de la fornicación de Babilonia. Es un mensaje que invita a no recibir la marca de la bestia. Es un mensaje que invita a no adorar a la bestia ni a su imagen. Por lo tanto, es un mensaje de misericordia para que nosotros adoremos al Creador. Ese mensaje fue un mensaje poderoso. A continuación, quiero leerte la relación que la sierva de Dios hace de estos textos que les estoy leyendo en la Biblia con un texto que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos y que está para el fin de los tiempos. Textualmente dice así: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Dice también ella en este libro que esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés,
como la lluvia temprana fue dada a tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Sigue diciendo esta cita que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volver a cumplirse en el tiempo de la lluvia tardía. Nos hemos dado cuenta que esta es una cita extraordinaria que hace una relación entre el recibimiento de la lluvia temprana con el recibimiento que se va a tener al fin del tiempo en la lluvia tardía. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 18, el versículo 1. El apóstol observa, dice ese versículo, a un ángel poderoso que alumbra toda la tierra con su gloria. Este ángel une su voz al mensaje de los tres ángeles para dar un mensaje de amonestación final al mundo, y muchos escucharán el llamado del Señor. En el versículo 4 del libro de Apocalipsis, la palabra de nuestro Dios dice textualmente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lo que nos está indicando aquí es que el Señor Jesucristo quiere que su pueblo que está en la confusión de Babilonia salga. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios en el libro de San Mateo y en el libro de Hechos y en el libro de Apocalipsis es que Dios quiere que el pueblo se arrepienta, es que Dios quiere que las ciudades reciban el mensaje para que se arrepientan de sus malos caminos. El Señor en la antigüedad también mandaba a sus profetas a ciudades. Fue lo que aconteció en época de Lot, en la época de Noé, fue lo que aconteció en la época de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué más dicen los profetas? Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice el profeta Moisés, porque Moisés fue un gran profeta y la Biblia así lo registra. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, empezando los versículos 1 en adelante, la palabra de nuestro Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, andando en sus caminos, tendrás bendición. Y el versículo 3 dice, de Deuteronomio 28, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Quiere decir que donde quiera que nosotros estemos, si andamos en la voluntad del Señor, vamos a ser benditos. Pero también dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:16 que maldito serás tú en la ciudad y maldito serás tú en el campo si no escuchamos y atendemos los llamados que el Señor nos hace en su misericordia. A continuación, vamos a mirar ahora en el libro de Apocalipsis las referencias que se hacen acerca de la ciudad. En Apocalipsis encontramos 27 referencias de la palabra ciudad. 12 veces hace referencia a la Babilonia, a la ciudad de la confusión, a la madre de las rameras de la tierra. Y 15 veces hace referencia a la Nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, la recompensa que Dios nos quiere dar, la recompensa por la cual pregaron aquellos hombres de fe que están expresados sus ideas y sus luchas en el capítulo 11 del libro de Hebreo, el capítulo de la fe. Ellos sabían perfectamente que estaban buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Esto es la ciudad celestial. En todos los libros del Espíritu de Profecía nosotros encontramos que hay bastante material que nos aconseja a vivir en un ambiente como este. ¿Por qué? Porque hay mejor suministro de oxígeno, porque es más natural,
porque podemos escuchar el canto de los pájaros, podemos contemplar la obra de la naturaleza. La sierva del Señor aconseja que las familias que puedan, en la medida de sus posibilidades, pueden irse a vivir en zonas campestres, no en lugares escondidos, no en lugares recónditos, no, en un lugar fuera de las ciudades cercano para poder llegar a la ciudad y predicar como lo hacía Enoc. A continuación quiero mostrarte, por ejemplo, que la palabra de Dios nos muestra que hay varios personajes que vivieron en ciudades y que hicieron obra importante de Dios en las ciudades. El ejemplo máximo y supremo es nuestro Señor Jesucristo. Recorría ciudades, recorría aldeas. Abraham, por ejemplo, vivió en Egipto, la nación más pagana del mundo existente en la época de él. Su hijo Isaac también estuvo en Egipto. Jacob, su nieto, también visitó a Egipto. José vivió en Egipto. El mismo Jesucristo en su niñez vivió en Egipto. Cuando fueron muertos los niños menores de 2 años por el rey Herodes, un ángel se le apareció a su padre José en sueño y le dijo que se llevara el niño a Egipto. Y él vivió allá un tiempo, varios años. Por eso la palabra dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dios no se olvida de las ciudades impenitentes. Dios desea hacer una obra grande en las ciudades. Por eso Él ha marcado el momento exacto en que su pueblo debe salir de las ciudades. Quiero leértelo textualmente en una cita que tengo aquí. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica, en el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Aquí tenemos claramente marcado por el espíritu de profecía cuándo es que debemos abandonar las ciudades como pueblo de Dios en todo el mundo. Así como cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos, fue la señal para los primeros discípulos, así cuando se decreta en el Congreso la ley dominical es la señal para que los cristianos de todo el mundo salgan de las ciudades. Pero ahora es el tiempo de predicar en las ciudades. ¿Qué aconteció en aquella oportunidad? Un general llamado Sestio Galo rodeó Jerusalén y plantó los estandartes romanos en suelo santo. Eso era lo que se refería al profeta Daniel cuando dijo el que le entienda. Pero por razones que nadie conoce, Sestio Galo se fue y los cristianos entendieron que esa era la señal. Los cristianos que atendieron el llamado se fueron. Y a los 3 años y medio que regresó otro general llamado Tito, invadió la ciudad y muchas personas que no escucharon el llamado, perecieron, murieron junto con el templo que se destruyó y se cumplió lo que el Señor dijo. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida, porque los saqueadores, cuando fueron a buscar las ruinas buscando el oro que se había fundido, movieron hasta la última piedra, dando cumplimiento a la palabra del Señor. De la misma manera, para el fin del tiempo, Dios prometió una lluvia tardía. Dios prometió su Espíritu Santo para que nosotros vayásemos a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero hay quienes hoy día han hecho de la salida al campo toda la columna vertebral del cristianismo y del Evangelio. Se los voy a resumir en las siguientes etapas. Primera, hacen de la ida al campo la justicia de Cristo. Segundo, hacen de la ida al campo la sangre de Cristo. Tercero, hacen de la ida al campo como si el mediador fuera el campo, como si fuera el santificador, ese es el número 4. El quinto, como si el campo fuera el santuario.
El sexto, como si el campo fuera el lugar donde tu caso se decide en el juicio. El séptimo, hacen del campo el motivo por el cual se va a recibir la lluvia tardía. Octavo, hacen del campo el protector de la marca de la bestia. Noveno, hacen del campo el protector contra las plagas. Y también décimo, hacen del campo el motivo para ser aprobado en el juicio. Cuando todo esto se resume en una persona, y es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, para darnos la salvación. ¿Qué dice el profeta del fin del tiempo? Quiero leerte textualmente una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos en la página 610. Dice textualmente: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Aquí está marcado el tiempo, como lo dijo el profeta. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es cuando el decreto se promulgue en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué va a acontecer? Continúa diciendo: muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles de Piamonte convirtieran los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de rocas. Tú y yo no tenemos nada que temer, porque Dios está conduciendo a su pueblo y lo conducirá a puerto seguro. Hoy es el día de predicar a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua. El Señor Jesucristo ha de derramar su Santo Espíritu al fin del tiempo y capacitará con ese poder a su pueblo para que haga una obra mayor que la que hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Tú y yo podemos ser participantes de esa gran obra de predicación a un mundo que perece en las tinieblas. Tú y yo podemos ser los elegidos del Señor para llevar el fuerte clamor a un mundo que está en oscuridad. El Espíritu de Dios se ha de derramar pronto y todo aquel que haya hecho la preparación lo recibirá y saldrá a predicar la palabra de Dios. No tenemos que hacer ninguna provisión para el tiempo de angustia, sino la provisión de escudriñar la palabra, de orar y de testificar para que Cristo brille en nuestros corazones, nos alumbre para nosotros poder salir a alumbrar el mundo. El día para salir de las ciudades, Dios ya lo dejó decretado en su palabra, como lo hemos leído, en el espíritu de la profecía. Pero si tú hoy tienes la oportunidad de vivir en un lugar natural, en un ambiente sano, cercano a ciudad, pero que sea campestre, puedes hacerlo. No hay ningún impedimento. En ese lugar, tus hijos estarán en contacto con la naturaleza, se criarán de una manera mejor y tendrán la oportunidad de mirar grandes milagros que Dios ha hecho de primera mano, en el canto de los pájaros, en el ruido natural, en todas las cosas bellas que nosotros tenemos en un ambiente natural. Pero el Señor Jesucristo desea que nosotros cumplamos su voluntad. Las ciudades están llenas de vicio, las ciudades están llenas de droga, las ciudades están llenas de maldad y se necesitan a los mensajeros que prediquen en ellas. Que la paz, la bendición y la protección de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga grandemente.